no es un libro de duelo, para nada. En realidad es un libro sobre la vida y sobre la capacidad de aprender a vivirla con más serenidad y con más plenitud. Y al leer ese diario me di cuenta que no tenía nada que ver, que esa mujer no tenía nada que ver, que era muchísimo más compleja, que era muchísimo más humana. Como la mayoría de los novelistas, yo he empezado a escribir de niña, ¿no? Recuerdo una entrevista que hizo la Rowling, la de Harry Potter, y decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. Y yo mi primer cuento, que mi madre guardó y fechó, era de ratitas que hablaban y lo escribí con 5 años, cerca de 6. Esto parece sorprendente, pero es súper habitual que los novelistas hayamos empezado de niños. Así que además, fijaos que nos da a todas por los roedores parlantes, que no sé si significará algo, ¿no? Entonces, escribía desde pequeña, desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo empieza en torno a los 5 años o así, ¿no? Y a veces cuando me preguntan, por ejemplo, que te lo preguntan muchas veces en prensa y tal, ¿y cuándo decidiste dedicarte a escribir novelas y tal? Pues yo es que no lo decidí nunca. Estaba ahí desde siempre, ¿no? Forma parte de la estructura de lo que yo soy, ¿no? Es como una definición esencial de mí misma, es como un esqueleto exógeno que me mantiene en pie, ¿no? Parafraseando a Monterroso, cuando desperté a la vida, la literatura estaba ya ahí. Mis libros me gustan unos más por una cosa, otros por otra. Bella y oscura, pues yo creo que me gusta mucho. Es un libro pequeño, pero yo creo que es el más poético que he escrito. La loca de la casa, pues me gusta mucho porque inauguró un tipo de libros que yo los llamo artefactos literarios, y vamos a hablar más de eso porque la ridícula idea pertenece a ese género, pero inauguró otro tipo de libros. Las novelas que estoy haciendo en los últimos años, pues me gustan todas porque creo que pertenecen a mi etapa más madura. La novela es un género de madurez, ¿no? Lo más, salvo excepciones como yo que sé, como Carmen Laforet, y muy excepcionales, pues los mejores libros de los novelistas suelen estar escritos en una edad ya madura. Notas que tienes una mayor potencia creativa, o sea que creo que mis últimas novelas pues son más redondas y tal. Me gusta especialmente Historia del Transparente porque creo que es mi novela más ambiciosa y es de hace 20 años. O sea que cada una te va gustando. Me encanta Bruna Husky, las 4 de Bruna Husky, porque el personaje es el que siento más cerca de mí, ¿no? O sea que cada una te gusta por una cosa y te enseña una cosa u otra. Yo normalmente dentro de mi trabajo pues tengo un montón de novelas que son más o menos convencionales o más o menos rupturistas, pero novelas, evidentemente novelas. Y luego, de repente, porque tú no escoges los libros que haces, los libros te escogen a ti, las historias te escogen a ti, se imponen, te obligan a escribirlos, ¿no? De alguna manera. Y además se escribe en la más completa oscuridad, no sabes a dónde vas. Las novelas son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos, nacen del mismo lugar del inconsciente de donde nacen los sueños, no los controlas realmente, o sea, se escribe en la oscuridad, no sabes, cuando empiezas un libro es como un torbellino de luces y de sombras, de un sonido, de un ritmo, de un algo, pero que no sabes muy bien a dónde vas, ¿no? Y al final, pues al cabo de una andadura que te puede llevar 2, 3 años, ¿no? Pues terminas completando una historia que al principio es que no sabías ni a dónde ibas. No escribes para enseñar nada, escribes para aprender, para descubrir, ¿no? Y creí que iba a hacer un ensayo sobre la escritura y empecé a escribir y de repente me di cuenta que estaba haciendo otra cosa. Primero que no era un ensayo y después que no era sobre la escritura, sino que era sobre la imaginación, sobre la capacidad que tiene la imaginación para completar el caos de nuestras vidas, para crear de nuestra memoria algo coherente cuando no lo es y, por lo tanto, para salvarnos la vida, ¿no? Sin esa imaginación que todos tenemos, pues la vida sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, insoportable, ¿no? Entonces, ya digo, de repente descubrí que estaba haciendo otra cosa. ¿Y esa otra cosa qué era? Pues luego lo he llamado, no entonces, lo he llamado después, lo he llamado, como he dicho antes, un artefacto literario. Y es un libro muy raro, porque son libros muy raros, porque tienen, por una parte, una parte autobiográfica, poco convencional y nada fiable. Nada fiable. Luego tiene otra parte que son como biografías o retratos biográficos de otros personajes. Luego tiene otra parte que es ensayo, tampoco nada convencional.
y luego tiene otra parte que es ficción. Y entonces unes todo eso y sale un artefacto literario. Cuando salió La loca de la casa, que tenía todas estas cosas, pues los libreros, me acuerdo que hice un desayuno con libreros, que se hace a menudo esto, y los libreros me decían, no, todo muy bien, nada, no, nos ha gustado el libro, pero ¿dónde lo colocamos? ¿Lo colocamos en la mesa de ficción o lo colocamos en la mesa de no ficción, ¿no? Y yo les contestaba que lo colocaran en la mesa de novedades y que durara mucho, ¿no? O sea, a ser posible, ¿no? A los 10 años, no es que yo me propusiera, de repente hice ese libro y creí que se iba a quedar así para siempre, ¿no? Como una rareza dentro de mi escritura, pero a los 10 años justos, pues de repente, por otra serie de coincidencias, surgió la ridícula idea, que también forma parte, es otro artefacto. Y a los 10 años de la ridícula idea surgió El peligro de estar cuerda, que es otro artefacto. Entonces ya voy por 3 y tengo pensado otro, un último, que si me da tiempo, pues lo escribiré. Y la ridícula surgió también por pura casualidad. Yo estaba escribiendo, lo cuento de hecho en la ridícula, estaba escribiendo una novela que llevaba 2 años preparándola. Primero yo me paso primero 1 año, 2 años tomando notas, desarrollando a mano con estilográfica, siempre escribo con estilográfica, pues la historia de un libro, y luego empiezo a hacer, como me gusta mucho la arquitectura, la estructura de una novela, empiezo a hacer grandes mapas en grandes cartulinas de organigramas de la novela, combinaciones de capítulos, y cuando ya sé que va a tener 46 capítulos y lo que va a haber en cada capítulo, me siento al ordenador y me paso otro año, año y medio, y durante ese año, año y medio cambia. En vez de 46 capítulos tiene 58, se muere un personaje que no tenía que morirse, cosas así, ¿no? O sea que es un bicho vivo hasta el final, ¿no? Y entonces yo llevaba ya como un par de años preparando, a año y medio, preparando una novela que sucede en la selva, en una selva centroamericana, ¿no? Y empecé a escribirla ya, y escribí 3 capítulos y además me gustan mucho, los tengo guardados, me gustan mucho esos 3 capítulos, pero de repente me perdí, me sentía incapaz de seguir escribiendo ese libro. Y me dio terror porque pensé que me iba a bloquear. Yo me había bloqueado ya 3 años que no pude escribir después de mi tercera novela. Me dio terror, ¿no? Y entonces no se lo comenté a nadie. Y justo cuando estaba así, por esas cosas de las coincidencias de la vida, pues recibo un email de mi editora, Elena Ramírez, la editora de Seis Barral, que es una maga, ¿no? Es una hechicera, una bruja buena de estas. Y me manda un email en el que me dice que quería que yo le hiciera un prólogo a un diario de duelo que escribió Marie Curie tras la muerte de Pierre Curie. Pierre Curie, como sabéis, salió de su casa un día, le atropelló un coche de caballos, lo mató en el acto. Entonces, durante el año siguiente a la muerte de Pierre, Marie escribió un diario pequeñísimo de 24 páginas, que es un verdadero aullido desolado y enloquecido de animal herido, ¿no? Mi editora pues me mandó eso y me dijo, es que para una colección que tenía de libros mínimos, ínfimos, dijo, he pensado que podrías ponerle un prólogo. Y dice, o a lo mejor se te ocurre otra cosa. Y claro, yo me leí ese pequeño diario de 24 páginas y estalló en mi cabeza, porque claro que yo sabía ya quién era Marie Curie, todos lo sabemos, yo había mencionado en algún libro mío antes, pero era la Marie Curie convencional, que es una especie de virgencita de hojalata, ¿no? Que siempre es que se dice no sonríe nunca, no hay ninguna foto de ella sonriendo, que era tan fría, que Einstein decía que era fría como un bacalao. Y al leer ese diario me di cuenta que no tenía nada que ver, que esa mujer no tenía nada que ver, que era muchísimo más compleja, que era muchísimo más humana. Hay gente también que viene y me pregunta, oye, ¿te debió costar hacer este libro tan íntimo y tal? Para mí este libro es menos íntimo que una novela pura. Ellos dicen que hablan de la intimidad porque en este libro, una parte de este libro habla del duelo de Marie Curie y habla de la muerte de mi pareja, de mi marido, Pablo Lizcano, con el que viví 21 años y que se murió de cáncer. Pero lo que yo cuento en este libro ya está pensado, está reposado, está pasado por la conciencia, por la cabeza, por la razón. Y además ya no es un libro de duelo, para nada. En realidad es un libro sobre la vida y sobre la capacidad de aprender a vivirla con más serenidad y con más plenitud. En realidad es un libro sobre eso. Por eso, en la portada,
que es esta la portada, ¿verdad? Sí, está esta mujer volando porque es la ligereza, ¿no? Para vivir la vida, aprender esa ligereza a volar. Serían las dos maneras de alcanzar la universalidad. Y yo soy de este segundo grupo. Entonces yo no puedo hablar de cosas que me han pasado. Cuando se murió Pablo, mis amigos que saben lo importante que es para mí la escritura, que es ese esqueleto que te mantiene en pie, pues me dijeron, ¿por qué no escribes un libro de duelo? Y dije, es que no me sale. Yo no sé escribir eso. Y no es que me oponga a los libros de duelo. Hay libros de duelo maravillosos. Os recomiendo uno, por ejemplo, que os vais a flipar, que es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, de la colombiana Piedad Bonet, que es un libro escrito justo sobre la llaga de la muerte de su hijo, que con 20 años tenía un trastorno esquizofrénico y se tiró de una ventana y se mató. Y es un libro extraordinario, o sea, que no tengo nada como lectora, pero no como escritora, no me sale, ¿no? Entonces dije, yo no puedo. Y cuando Elena me mandó esto, ya habían pasado 2 años de la muerte de Pablo. Aquí todos los que estáis por ahí escuchando, seguro que muchos de vosotros habéis tenido un duelo de esos, verdaderamente de los que se llevan una parte de la vida, ¿no? O sea, un duelo muy personal y muy duro. Y sabéis que esas travesías, los duelos son muy largos, y la primera travesía del duelo, el primer desfiladero son como 2 años. A partir de los 2 años empiezas a habitar otra vida, porque lo que haces detrás de un duelo de estos es reinventarte otra vida, ¿no? Entonces eso empieza a pasar a partir de los años. De manera que cuando me mandó Elena este textito de Marie Curie, pues yo ya podía hablar de la muerte de Pablo y del duelo de Pablo, sin hablar en realidad de mi duelo, sino pudiendo hablar del duelo de todos a través de eso. Por lo menos esa era mi intención, ¿no? Y esa era mi sensación. Así que para mí no era un libro muy íntimo, eso estaba ya todo digerido. Y además yo sabía de lo que estaba hablando en ese libro, mientras que cuando escribo una novela pura, no sé de qué estoy hablando. Es tan profundo lo que sale, como un sueño, que no sabes de lo que está. Eso sí que es íntimo. Cuando escribes una novela pura descubres cosas alucinantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué estalló en mi cabeza? Pues porque en la vida, cuando tienes una vida larga además, esto lo compartiréis todos los que tengáis cierta edad, pues hay como mesetas, ¿no? Te paras de cuando en cuando y te paras a mirar, a decirte, ¿esta es la vida que quiero llevar? ¿Qué relación tengo con mis padres, con mis amigos, con mis amantes, con mis hijos, con si los tienes? Esto es con mi trabajo, esto es de verdad, esta vida es lo que quiero, es lo que siento, cuáles son mis verdaderos deseos. Eso es una meseta como de autorreflexión que te paras de vez en cuando en tu vida. Y yo cuando recibí el diario de Marie, pues estaba en una de esas mesetas, porque se había muerto Pablo, porque tenía 50 y tantos años, en fin. Y entonces me di cuenta de que este personaje tan tremendamente complejo que era Marie Curie, muchísimo más complejo y más humano de lo que yo pensaba antes, podía servirme como una especie de interlocutora, como una pantalla en la que reflejar esas preguntas básicas que nos pasan a todos los humanos, ¿no? No te recuperas nunca, o sea, porque no vuelves a esa vida nunca, esa vida se ha acabado. Y esa es una de las cosas que tienes que aprender a lo largo de ese desfile del duelo, que no vas a volver nunca a esa vida. Pero luego la vida es tan ubérrima, verdaderamente, es tan poderosa y tan ubérrima, que siempre te da la posibilidad de inventarte otra vida. Y esa otra nueva vida incluso puede ser mejor que la anterior. Es que la vida es así de tremendamente rica, ¿no? Y poderosa. Así que no finges. Te adaptas a otra nueva, te creas, te inventas otra vida y vives esa otra vida. No solo hay un problema con los demás a la hora de escribir sobre el duelo, hay un problema con los demás a la hora de escribir sobre los demás, ¿no? Carrère, por ejemplo, que me encanta, Emmanuel Carrère, ahora mismo hace poco ha sacado una entrevista diciendo que se equivocó en los libros que a mí menos me gustan de él, evidentemente, en donde se metía con su exmujer. Y, bueno, pues no se puede escribir así, o sea, yo eso lo tengo clarísimo. Realmente la vía hacia la madurez literaria pasa por la libertad interior, eso está clarísimo. Hay que escribir cada vez más libre, cada vez hay que matar el yo. Decía Julio Ramón Ribeiro, el escritor peruano, que una novela madura exige la muerte del autor.
una muerte metafórica, quiere decir que el yo tiene que borrarse y te tienes que convertir en una especie de medium que la historia te atraviese, una libertad absoluta en ese sentido, no querer, o sea, no escribir para ganar un premio, no escribir para ganar dinero, no escribir porque no puedes hacer más que escribir eso, esa grandísima libertad. Pero esa libertad para mí tiene un límite clarísimo con los derechos de los demás. Me parece, de hecho, me parece repugnante las novelas que están poniendo en la picota a los demás. La mayor enseñanza que me parece que da el Marie Curie en su vida y desde luego en este libro es que la tenacidad es un superpoder. De hecho, no hay nada tan poderoso como la tenacidad para construir tu vida. Yo estoy harta de ver gente a lo largo de mi ya muy larga vida, gente que con muchísimo talento aparentemente que no han hecho nada. Y gente con muchísimo menos talento aparentemente que con tenacidad han hecho cosas maravillosas, han llegado a cosas maravillosas. La tenacidad es el superpoder. Marie Curie, el ejemplo que da es el de conseguir lo imposible, es como si hubiera tirado, horadado el monte Everest a cabezazos. Hay una cosa que a mí me encanta de ella, primero nace en una familia con poquísimo dinero, intelectuales los dos, profesores los dos, pero con nada de dinero, con un montón de hermanas, con unas desgracias, hermanas que se mueren y tal, en una Polonia ocupada por los rusos que no podían ni hablar polaco, lo tenían prohibido, y en una Polonia en donde las niñas no podían estudiar más allá de los 14 años. Ella que sabe la cabeza que tiene, que es consciente de que es una superdotada. Hay un momento en el que ella dice, tuvo la duda porque le gustaba mucho escribir y escribe muy bien, de hecho tiene unos textos maravillosos. No ya el diario, que está demasiado rota, ¿no? Pero tiene otros textos biográficos y tal, muy bien escritos. Ella, hay un momento en el que dice en uno de estos textos biográficos, yo había oído decir que en París y en no sé dónde, no me acuerdo ahora en dónde, en Moscú, me parece que eso, no, en Moscú no debía ser porque los rusos no le gustaban nada, en París y en no sé dónde permitían estudiar a las mujeres. Yo había oído decir. Y entonces organiza toda su vida dependiendo de eso que ha oído decir para conseguir esto. Y lo consigue. Y consigue en un galpón con un frío espantoso, con unas condiciones horribles para hacer experimentos, que consigue aislar el radio y consigue ser la primera profesora en la Sorbona y consigue ser la primera mujer en lograr un premio Nobel de Ciencias. Consigue ser la primera mujer en lograr 2 premios Nobel y solamente ha habido 4 premios Nobel que se han doblado y solamente 2 en 2 categorías distintas. Y solamente ella en 2 categorías fuertes, porque el otro es en el premio de la paz, que no vale nada. Parece casi seguro que que era bipolar, es decir, que tenía crisis maníacas y crisis depresivas, lo que indica además muchísimo más todavía con respecto a su capacidad y a su empuje para sobreponerse a esas fases depresivas. Y indica también que el trastorno mental pues, no te impide convertirte en Marie Curie, que también esa es otra pelea que yo tengo con respecto a lo poco que se entiende la enfermedad mental en este mundo. Bueno, no sé, el acto de escribir forma parte esencial de lo que los seres humanos hacemos para intentar enfrentarnos al caos, al dolor, a la pena, al horror, al mal, al sinsentido de la muerte. Y eso es el arte, todo arte. No es solo... el acto de escribir es en eso exactamente igual que todas las demás artes, ¿no? Dice Georges Braque, que es el pintor abstracto francés ya muerto, dice una frase que para mí es un lema que me gusta tanto incluso que me lo tatúa en una pierna, no te digo más, ¿no? Y dice, el arte es una herida hecha luz. Entonces es una frase maravillosa. ¿Qué podemos hacer con las heridas de la vida sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan, ¿no? Entonces yo sé, por ejemplo, que escribo, yo no soy creyente, ni veo que esto tenga mucho sentido, ¿no? Entonces yo sé que escribo para darle al mal y al dolor un sentido que en realidad sé que no tiene, ¿no?
Pero con eso basta, con eso te sirve para seguir andando, para seguir viviendo. Y de hecho, con este libro me pasó algo muy interesante. Este libro es el segundo de todos los libros que he escrito que ha tenido más respuesta de los lectores. El que más respuesta hasta ahora ha sido El peligro de estar cuerda, pero después del peligro de estar cuerda, este es el que me escribió muchísima gente, me sigue escribiendo muchísima gente. Y lo interesante no es eso ya, sino que muchísima gente que me escribe me cuenta duelos propios, me cuentan muertes cercanas suyas propias. Pero aquí viene lo más interesante todavía. Lo más peculiar es que todas esas muertes cercanas que me cuentan no son tristes. Entonces, lo que me cuentan son momentos preciosos. Como sabéis, Marie Curie era hija de un profesor de química y entonces era un padre pues verdaderamente muy fastidioso, ¿no? Que aparte de que estaba muy cabreado porque su hija María, que él pensaba que le iba a cuidar y que no le cuida, y de hecho ella tenía sentimientos culpables con respecto a eso y lo pasó muy mal, pues bueno, era un borde terrible y un machista. Y entonces María, después de que se pasó removiendo no sé cuántas toneladas de pech blenda, ¿no? Con una barra, con un sitio, en un patio helador, y no sé cuántos años, y sin comer, y poniéndose la silla, bueno, unas condiciones terribles, aísla el radio. Y le manda una carta al padre, químico además, ¿no? Le manda una carta al padre diciendo que han conseguido aislar el radio. Y el padre le contesta: bueno, hija, pues nada, por fin, después de tanto trabajo, que me alegro, ¿no? Está bien que hayas conseguido aislar el radio. Qué pena que no sirva para nada. Y después de mandarle esa carta, a los 2 días se muere. O sea que las últimas palabras que recibe Marie Curie es que su padre le dice: qué pena que todo lo que haces en tu vida no sirva para nada. Entonces Marie se pasó el resto de su vida intentando demostrarle a su padre muerto que el radio servía para algo. Yo cada vez que escribo, ya te digo, insisto, escribes en la oscuridad y escribes de cosas que no sabes que sabes, ¿no? Y yo estoy convencida de que alguien con buena escucha, ¿no? Y con buena empatía, que se leyera toda mi obra narrativa, me conocería más a mí misma que yo misma. No, el bloqueo es que hay esa cosa tan absurda, tan tópica que se dice de la página, el miedo a la página en blanco, bueno, eso es o el bloqueo de la página en blanco, eso es una tontería, porque se escribe en la cabeza, y lo que se bloquea de verdad, cuando hay un bloqueo de verdad, es lo que Donoso llamaba la seca. Lo que pasa es que de repente se te seca la cabeza, no se te ocurren ideas, no tienes esa cosa, esa especie de cabeza loca que tenemos los que escribimos, que tenemos una cabeza que sin madurar, que está llena de imaginación, pues se te seca. Y tienes la cabeza como un corcho, ¿no? La seca es un nombre fenomenal, ¿no? Entonces, si te pasa eso, hay poco que hacer verdaderamente. Si te pasa esa cosa que yo creo que debe de ser hasta neurológica, debe ser que se te desconectan algunos. Yo estuve así 3 años, no sé cómo entré en ello y salí de ello, tampoco sé cómo. Pero luego los pequeños bloqueos, que esos pasan todo el rato y es por miedo, sobre todo por el enemigo interior, porque el que te dice, pero ¿cómo te vas a poner? ¿Cómo te vas a hacer eso? O esto que estás haciendo es una mierda, o no lo vas a poder. Esos bloqueos se pueden hacer, también depende de cómo. Hay gente que se bloquea, por ejemplo, porque tiene muchísimas ideas. Entonces está todo el rato diciendo, hago esto o hago lo otro, ¿qué será mejor? Nada. Pon papelitos, cierra los ojos y coge una. La cuestión es ponerse en marcha. La cuestión es empezar a caminar. Y luego cuando te metes ahí, esa historia se va a convertir en otra, te va a ir llevando, ¿sabes? O sea que la cuestión es ponerse a escribir, sea como sea, con una excusa.